Buenas tardes, Shalom, bendiciones. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi, de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días jueves, martes y jueves 20 horas, y los días sábados a las 17 horas en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM. Gloria al Señor, los que pasan por las redes. El capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? También esta parte habíamos hablado un poquito, ¿sí? Habíamos hablado un poquito de esta parte donde Pablo desea que los gálatas tengan la restauración, ¿sí? Porque cuando hay religiosidad, todo el mundo te va a acusar, porque los religiosos se creen perfectos. Entonces, cuando cometas una falta, todo el mundo te va a acusar, pero ciertamente el que nos acusa no es espiritual, porque dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si alguna persona fue débil y cayó o cometió alguna falta, no vamos a ir con todo el juicio, ¿sí?, sobre la persona, porque nosotros nos debemos considerar también, considerándote, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Y esto pasa porque cuando uno tiene esta tendencia a ser religioso y acusarle al otro que cayó y no darle una oportunidad y sentarse en silla de escarnecedores a hablar mal en lugar de ser espirituales, como dice la palabra, y restaurarle al hermano, ¿sí? Sientan como jueces a caerle con todo el juicio y realmente no están siendo espirituales. ¿Y qué pasa? Luego estos que se pusieron en silla de escarnecedores y en jueces contra el hermano que cayó o que tuvo alguna falta, también caen. ¿Por qué? Porque se creyeron ser superiores a su hermano. Porque el único que es superior entre nosotros es Cristo, ¿verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿sí? Esta es la ley de Cristo. El tener mansedumbre, el tener paciencia, el tener fe, el tener benignidad, bondad, gozo, amor. Esta es la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿sí? Todo lo que hacemos. Entonces, si nuestra obra no está pasada por la fe que es Cristo, ciertamente vamos a cometer lo mismo que el hermano que tuvo la falta y le juzgamos hizo, ¿sí? Dice: así cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿sí? Porque cuando nos medimos con el hermano, este es el problema que sucede muchas veces, que nos medimos con el hermano y no debemos medirnos con él porque nuestra estatura no es el hermano, nuestra estatura es Cristo, ¿sí? El hermano puede tener una apariencia de bondadoso, puede tener una apariencia de un gran siervo, una gran sierva, pero en fin, solo Dios conoce su corazón. Entonces no me puedo medir con él, de ser bueno como el hermano, de ser, sí, por supuesto, sus acciones son un ejemplo, es una carta leída delante de los hombres, dice la palabra, pero no me debo medir con él, me debo medir con Cristo. Porque cada uno llevará su propia carga, dice. El que es enseñado por la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando enseñamos, damos la bendición que recibimos, ¿sí? Y el que recibe debe compartir esa bendición también a otro, porque es una bendición haber recibido una enseñanza y también compartir la bendición de la enseñanza, ¿sí? De la sabiduría. Y esto es muy importante. A mí me pasa que yo siempre que tengo la posibilidad comparto mis
mi bendición con mis maestros, porque es una bendición que me enseñen, ¿sí? Es una bendición. Tu pastor es una bendición que te enseñe. Tus líderes es una bendición que te enseñe, ¿sí? Y estamos estudiando el libro de Gálatas ya en el final de este maravilloso libro. Realmente hemos aprendido un montón porque ya hemos estudiado de la circuncisión, el rito de Moisés, que es muy importante saber como creyentes en el Señor y no malinterpretar, sí, o sacar de contexto el libro de Gálatas. Yo creo que si entendemos el libro de Gálatas, realmente no vamos a tener problema con guardar los mandamientos de Dios. Es comprender el libro de Gálatas. Hablamos también de judaizar, ¿sí? Que muchos nos llaman judaizantes por querer guardar los mandamientos del Señor, ¿sí? Que fuimos justificados por fe y que somos justificados por fe, no por obras, y esto está bien claro, y es importante que quede claro, ¿sí? No somos justificados por obras, sí. Por eso no debemos, como decíamos, no debemos poner carga sobre aquel que de repente no puede diezmar, porque diezmar es una obra. O, por ejemplo, aquel que de repente todavía no tiene la revelación del bautismo, porque el bautismo es una obra. Todo esto son obras que debemos hacer, sí, por supuesto, porque son también mandamientos. El Señor dijo que debemos dar nuestro dinero, el 10% de nuestro trabajo, ¿sí? Porque Dios necesita, no, Dios no necesita absolutamente nada, pero también Dios prueba nuestros corazones con respecto al dinero, ¿sí? Porque es un mandamiento. Dios dijo que debemos bautizarnos, sí, por supuesto, porque es un mandamiento, ¿sí? Bautícense, dice, y serán salvos, ¿sí? Pero se está refiriendo también al hecho de estar en Cristo y recibir la fe y todo esto, no porque si no nos bautizamos no vamos a ser salvos, no, no se refiere a esto, ¿sí? El bautismo también es una obra que hacemos en Cristo. Entonces, una vez que comprendemos todas estas cosas tan importantes en el libro de Gálatas, realmente cuando leamos los otros libros ya no vamos a tener tanto problema, ¿sí? Con respecto a la fe. Vamos a seguir un poquito para poder terminar. Hoy terminamos este libro hermoso de Gálatas. Y dice en el versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que hacemos vamos a recibir. Entonces, muchas veces estamos preguntándonos, ¿por qué nos pasa esto? Padre, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Bueno, hemos sembrado para esto. Estamos cosechando ahora, ¿sí? Nada más. Pero luego viene nuestra bendición, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta palabra corrupción en griego es la palabra dosara, ¿sí? Dosara. También puede traducirse como decaimiento, es decir, es un proceso. Así como la corrupción, que es un proceso en la vida del ser humano que luego te lleva a la perdición, así es el pecado, porque aquel que se permite, pero no solamente estoy hablando de adulterio, estoy hablando de muchas cosas, de todos los pecados que son catalogados como pecados, mejor dicho. Hoy se va a dar una, mañana va a querer dar otra, y pasado va a ser otra, y así. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza. Entonces el esclavo va a querer estar en su nivel de esclavitud. Ahora el que es libre sabe que mejor no hacer ciertas cosas porque no quiero que me duela absolutamente nada. Y es terrible porque realmente el pecado trae dolor. Y dolor primeramente en la carne. Por eso el Señor dice en 1 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, que mora en el Espíritu de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces dice que el templo de Dios somos nosotros, que es de Dios, ¿sí?
Y que si nosotros destruimos este templo, ¿cómo vamos a destruir este templo? Con el pecado. Que si destruimos este templo, Dios nos destruirá a nosotros, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces está diciendo, el día de pecado me refiero, Dios los va a destruir. ¿Y cómo destruye Dios el templo? Con enfermedad, con angustia, con desolación, y principalmente la enfermedad. La enfermedad es el pago, yo creo, más terrible que viene sobre el pecado. Dice Gálatas 8 dice, 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sí, es lo que leíamos. Entonces, si vivimos en el espíritu, ¿cómo es vivir en el espíritu? Vivir en Cristo, vivir para Él, negarse a nosotros mismos, negarnos, ¿sí? Como dice, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz de Cristo, ¿sí? Como dice la palabra. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿sí? Siempre que vivimos en el Espíritu y hacemos el bien, así como que si vivimos en la carne y cegamos corrupción, que vamos a cegar el mal, ¿sí? Siempre hacer el bien en Cristo nos va a dar cosas buenas, como hacer el mal, el de pecar contra el templo de Dios, nos va a traer cosas malas, ¿sí? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, estos que ya estaban en Cristo, ¿sí?, que venían de Judea, estaban en Cristo, les querían obligar a los hermanos, ¿sí? O les decían, miren, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, porque no está hablando del mandamiento, está hablando del rito de Moisés, ya vimos cuál es el contexto de la carta de Gálatas. Entonces, venían ellos que ya estaban en Cristo y les decían, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a ser salvos. Entonces les dice el apóstol, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Claro, porque aquellos que todavía no vinieron a Cristo los perseguían, ¿sí? Si no eran circuncidados, decían, los perseguían y realmente los agobiaban porque es como que estaban blasfemando contra Dios, ¿sí? Todo esto que tenían ellos, blasfemando contra Dios, de decir que servían a Dios y solos, ellos entre comillas, decían que se podía servir a Dios si era circuncidado, podía entrar en el templo y todo esto, ¿no? Entonces, Jeremías 4:4 dice, circuncidados a Yahweh, ¿sí? No dice circuncidado conforme al rito de Moisés, no, dice circuncidados a Yahweh. Y quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea que no era el prepucio del miembro viril masculino, no. ¿Sí? El corazón. Siempre fue el corazón. En la Torah fue el corazón también. En los profetas fue el corazón también. Y ahora en el Señor, en el Brit Hadashah, es el corazón, siempre es el corazón. La señal del pacto de la circuncisión que le fue dada a Abraham era el prepucio del hombre, pero siempre fue el corazón, ¿sí? Circuncidad a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Porque todo aquel que no tiene el corazón circuncidado, ¿sí?, va a caminar en una religiosidad que va a elegir qué es lo
según su corazón, que no está circuncidado, qué es lo bueno y qué no es tan bueno, según su corazón, no según la escritura. Porque aquí viene a lo que justamente decía al principio cuando comenzamos, que nos agobian tanto aquellos que no pueden diezmar, por ejemplo, ¿sí? Como si fuera que si no diezman van a ir al infierno prácticamente, y ya hemos visto en las redes esto es terrible, ¿sí? Y no le dejan guardar el Shabbat. Entonces, dice, y no haya quien apague, dice, por la maldad de vuestras obras. Esas son las obras que Dios aborrece, ¿sí? Que nosotros, como siervos de Dios, elijamos qué es bueno y qué es malo. No podemos nosotros decir, no, mire, guardar el Shabbat es bueno, pero diezmar no es bueno. Todos son obras que necesitamos la fe en Cristo para hacerla. Necesitamos la fe en Cristo, porque luego, si no, nuestras obras van a terminar siendo realmente abominables delante del Señor. En Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad, en Deuteronomio estamos hablando de la Torah, ¿verdad? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene la cerviz dura o erguida? Aquel que es arrogante, ¿verdad? Que no se humilla delante del Señor, ¿sí? Que anda con el mentón para arriba, pero no porque tenga identidad en Dios, sino porque sea soberbio y altivo para con Dios. Entonces dice justamente, ¿no? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Sí? Ser humilde, dice en otras palabras. Dice el versículo 13, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Claro, porque ¿qué hacían estos que venían de Judea? Que estaban en Cristo, pero que todavía obligaban a los hermanos a circuncidarse. Entonces, cuando hablaban con los otros judíos que aún no se habían convertido a Cristo, decían, no, sí, este grupo yo le revelé, le entregué el evangelio y yo le circuncidé. Entonces se gloriaban en el otro, ¿sí? Entonces Pablo dice, no debemos hacer eso. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo, en el Mesías Yeshua, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si somos nueva criatura, vivimos por fe y andamos por fe. Y todo lo que hagamos, aquellas buenas obras que fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ella, todo lo que hacemos es porque tenemos fe, ¿sí? Como ya te decía antes, yo no guardo el Shabbat porque voy a ser para ser salva. Guardo el Shabbat porque tengo fe y me fue revelado que guardar el Shabbat es lo mejor que me puede pasar a mi alma, a mi espíritu y a mi vida, a mi familia, ¿sí? Porque lo vivo y lo compruebo cada día. Es más, cuando hubo el problema de la pandemia, por ejemplo, yo estuve muy mal, creo que al borde de la muerte, muy mal. Y cuando llegó el día de Shabbat, el Señor me habló literal, como gotas de agua. Esto sí que lo puedo decir, y sin ninguna duda de que era el Señor. Como gotas de agua, a mi mente vino la palabra que me siente en la mesa de Shabbat, que Él me iba a sanar, y fue tremendo. Ahora bien, la mesa de Shabbat, ¿qué es la mesa de Shabbat? Es la cena que hacemos los viernes a la caída del sol para entrar en Shabbat. ¿Es un mandamiento? No es un mandamiento. ¿Y por qué Dios dijo que me iba a sanar y de hecho me sanó en la mesa de Shabbat? ¿Porque yo cumpliera un mandamiento? No, porque estoy haciendo algo por fe. ¿Entiende? Cuando nos movemos en fe, las cosas van a suceder y va a ser una bendición para nuestras vidas. Porque no hago la cena de Shabbat para justificarme delante de Dios de algo, porque ni siquiera está escrito en la Biblia la cena de Shabbat. Yo lo hago porque para mí marca un tiempo, un antes y un después,
un tiempo que dejo toda la corredera de la semana y entro en un tiempo de descanso, un tiempo donde el Señor ministra nuestras vidas, un tiempo de estudio solamente de la palabra del Señor, el día que tenemos justamente también el culto, la administración del Señor en el edificio. Así que, entonces, no lo hago porque quiero justificarme ni porque quiero cumplir algo, no, porque no está escrito como digo, lo hago porque tengo fe y quiero hacerlo de esta manera, porque me agrada hacerlo de esta manera, y nada más, y recibí la sanidad. Me senté totalmente enferma. Esto es un testimonio tremendo porque me senté enferma y me levanté sana, absolutamente sana, sin ningún problema. Y hasta el día de hoy que nunca más me enfermé en esta magnitud de lo que tuve cuando hubo el problema de la pandemia. Entonces todo lo que hacemos, hagamos por fe, para que Cristo se gloríe en nosotros. Dice el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿sí? Lo que decíamos, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces esto es muy interesante. Como Pablo termina el capítulo 6, prácticamente terminando, ¿verdad? El capítulo 6, porque dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces Pablo no fue un anticristo, porque muchos prácticamente dicen, no, mi doctrina es paulina. ¿Cómo? ¿Acaso Pablo se crucificó por vos? ¿Pablo murió por vos? No. Pablo fue un siervo de Dios, pero quien murió y resucitó en el madero fue Cristo, ¿sí? Entonces Pablo deja bien claro que él no está contra Israel y que él es israelita y que él no está contra su pueblo. Él lo único que quiere es que él fue llamado a evangelizar a los gentiles porque él tiene que dar la fe de Cristo para que ellos entren y comprendan y vivan por fe. Y todo lo que hagan por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿sí? Nadie se gloríe, porque si yo enseño algo y aquel otro hace y dice, no, porque Valeria me enseñó, yo me estoy gloriando en él, y no, absolutamente. Por eso siempre yo digo que el estudio es bueno, pero la revelación es importante. Y yo necesito la revelación por medio del ayuno y la oración, ¿sí? Porque no voy a decir, no debo decir en realidad, fulana me dijo que haga tal cosa. No, yo no voy a hacer tal cosa porque fulano me dijo. Voy a hacer lo que hago porque tengo fe y Cristo me salvó, ¿sí? Ya hemos llegado al final del libro de Gálatas. Dice en el versículo 17 del capítulo 6, el último capítulo del libro, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Claro, sí, Pablo realmente fue muy perseguido, y más que nada por sus hermanos y el círculo, religioso en el que él se movía y él vivía, ¿verdad? Imagínense una vez que Pablo se convirtió al Señor y ya decía, bueno, no es necesario que se circunciden para ser salvo, porque eso es lo que predicaba antes. Entonces lo acusaban, lo perseguían, lo maltrataban, lo metieron preso, bueno, y todo lo que sucedió con Pablo. Entonces Pablo dice, de aquí en más, que nadie me cause molestia, ¿sí? Que nadie me cause agravio, dice en otras traducciones, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua, ¿sí? Hermanos, la gracia, dice, de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Y así termina el libro de Gálatas. Realmente un libro, como te digo, si lo estudiamos con un corazón humilde y sobre todas las cosas con un corazón circuncidado, nos vamos a sacar muchas
realmente religión de nuestra cabeza, porque esa es la palabra, ¿sí? Porque creemos que no estar en la Torá, ¿sí? No obedecer la Torá creíamos que no obedecer la Torá es no ser religioso, pero resulta que el no obedecer es ser religioso, porque realmente necesitamos estar en el Señor para obedecer y ser libres, ¿sí? Ser libres en el Señor para obedecer. El que no obedece todavía es esclavo. Así que el Padre nos ayude realmente a poder comprender esto, ¿sí? Y poder entender que realmente no somos esclavos, por eso guardamos el Shabbat, porque un esclavo no puede descansar. No tenía un día para descansar. El pueblo de Dios no descansaba en Shabbat. Cuando salió de Egipto, recién el Señor le da el Shabbat y ellos comienzan a descansar y a vivir como libres, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un corazón circuncidado y vivimos en el Señor por fe le obedecemos. Por fe vamos a guardar los mandamientos, no para ser salvos, porque somos salvos por gracia y por fe, sino que hemos sido creados a hechura suya, ¿sí? Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. O sea, no somos salvos por obra, pero fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y con esto vamos a terminar este libro maravilloso, realmente, porque como justamente el libro de Gálatas tiene que ver con las obras, ¿sí? Las obras de ley principalmente, que creo que quedó claro esto, las obras de ley, las obras de la ley, ¿sí? La circuncisión de Abraham, el rito de Moisés, ¿sí? Lo judaizante, ¿sí? Y todas las tradiciones de los ancianos. Así que qué maravilloso haber compartido este tiempo el libro de Gálatas. Shalom, bendiciones.